A las 9:16, amigos, ya vamos a poder establecer contacto con Aarón Olmos para uno de los temas que teníamos planteado para este segmento, porque ustedes saben que el petro ha aumentado, lo leemos todos los días, lo que es su cotización, pero eso tiene, sin duda, no se queda en el número, tiene una incidencia en los servicios, trámites y documentos. También tenemos que saber por qué aumenta. Lo cierto es que una de las incidencias fue la que se leyó el fin de semana cuando se restableció el sistema del SAIME. Bueno, la gente pensó, algunos dijeron, subió el precio del pasaporte. Claro, el valor no subió en sí, sino cuando se traslada al petro, subió. Entonces es relativo, pero al final, evidentemente, usted va a tener que sacar más de su bolsillo para poder hacer los trámites de identificación. Aarón está con nosotros ya. Aarón, bienvenido, economista. Estamos Andrés Rojas y la audiencia, todos interesados en saber por qué sube el petro, por qué ha subido el petro en estos últimos días, que es referencia para el pago de trámites y servicios en el país. Sí, muy buenos días, Ginés y Andrés, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Bueno, fíjate, cuando nosotros recordamos de qué va esto de la estructura de precios del petro, recordemos el libro blanco. El libro blanco nos habla de 4 commodities, nos habla de petróleo en un 50%, nos habla de hierro y oro en un 20% y diamantes en un 10%. Eso es lo que dice el libro blanco, ¿no? Cuando nosotros vamos a los mercados internacionales y buscamos los precios de estos commodities, por lo menos el caso del petróleo venezolano, precio de referencia, la mezcla Merey, por ejemplo, a junio de este año, que se encontraba en $92.25, ¿no? El barril, ¿no? Que evidentemente ha generado un incremento en los últimos meses, ¿no? Y es importante destacar eso. Sin embargo, el resto de los commodities están sufriendo por la misma lógica de los mercados internacionales, ¿no? Y hay que recordar que esa estructura de precios que establece el libro blanco en el manual de Sonecrit tiene un factor de corrección. Independientemente de que el precio de petróleo hubiese estado muy bajo, por ejemplo, en los meses anteriores, el año pasado, independientemente de eso, discrecionalmente siempre se encontraba el precio del petro entre 58 y 56 dólares. En esta oportunidad está en 60 y es lo que tú bien estás comentando, que hace que, como una unidad de cuenta para impuestos, tasas y contribuciones, repercuta en el precio después en bolívares de todos nosotros para hacer cualquier tipo de operación. Recordemos que tenemos a Aarón Olmos, docente, economista, especialista de finanzas. Ahora, justamente, dentro de esa composición que hablas del petro, uno constantemente en esa cotización uno ve el alza, pero no necesariamente ve a la baja, ¿no? Porque si nos atenemos a eso, el petro nunca bajó en los niveles que se desplomó el crudo venezolano en el año 2020. Es así, es correcto, y precisamente lo repito, ¿no? La estructura de cálculo del petro tiene, si bien estas ponderaciones para estos commodities, tiene un factor de corrección. Ese factor de corrección es discrecional, ¿sí? Y lo maneja evidentemente el Ejecutivo a través de Sonecrit. ¿Qué significa esto? Que sea discrecional. Si el precio del petróleo llega a bajar muchísimo, que son 50%, el factor de corrección corrige y hace que se mantenga en un precio que el Ejecutivo considere que debe estar. Es decir, cuando uno lee este documento se nos dice que fluctúa en términos de los mercados, no lo es tanto, porque los mercados en los actuales momentos, 12 semanas a la fecha, bueno, tienen un nivel de distorsión bastante alto, yo creo que todos lo hemos visto en las noticias económicas, producto de la crisis global. Y los commodities, sus precios han variado a gran velocidad. Si esto fuese así, el precio del petro estuviese cambiando constantemente, y no lo hace. Más bien en este momento, el principal indicador a nivel de ponderación, que es el precio de petróleo nuestro, bueno, ha experimentado un crecimiento. Quizás esa sea la razón por la cual, más allá del factor de corrección, el Ejecutivo lo ha llegado al límite superior del precio que explica el propio libro blanco, que son $60 por barril. $60 el petro hasta ahorita. Ahora, ¿cómo usted ha visto la evolución de este valor? Es decir, desde su creación hasta este momento, si tenemos información de cuánto ha fluctuado, siempre se al alza, como ya acabamos de hablar con Andrés, y su perspectiva para este resto de año. Bueno, otra vez, tomando en consideración que la propia estructura de precios tiene un factor de corrección que es discrecional, evidentemente su precio en términos de unidad de cuenta, en términos de referencia para el cálculo de impuestos, tasas y contribuciones, dependerá de la orientación que el Ejecutivo tenga, no tanto del mercado. Si recordamos en meses anteriores, inclusive el año pasado,
su precio nunca estaba alrededor de los 60, ¿no? De hecho, cuando nació originalmente este proyecto, febrero de 2018, bueno, de alguna manera estuvo siempre muy cercano igual a 60. De hecho, ¿se acuerdan cuando se utilizó como un marcador para el salario y todo esto, ¿no? Que luego se desvirtuó su uso, no se utilizó más, y todavía no queda claro en el mercado nacional en términos económicos y financieros, más allá de su uso como unidad de cuenta y como haber sido utilizada como un medio para pagar pensiones y jubilaciones de algunos trabajadores de la administración pública, más allá de ese uso que ha tenido hasta ahora, no queda claro hacia dónde va. Lo que queda del año, bueno, va a ser muy parecido a lo que ha sido el primer semestre del año 2022, ¿no? Sí. Una tendencia al alza, discrecionalmente orientada por el Ejecutivo, en términos de generación de más ingresos internos por la vía de los impuestos, tasas y contribuciones, utilizando el Petro como unidad de cuenta. Ahora, fíjate, Aarón, justamente qué le cabe esperar al ciudadano, porque no es solamente el tema del pasaporte, es decir, hay una serie de contribuciones desde el punto de vista nacionales, municipales, la propia del aseo urbano. Cada día hay una tendencia mayor al hecho de que los servicios públicos estén referenciados al Petro. ¿De qué puede esperar los ciudadanos en el pago de esos servicios? Y también las empresas, es decir, porque parte de la polémica, y lo estamos viendo de muchas empresas, es lo que están pagando por servicio, justamente porque están referenciados al Petro. Sí, de alguna manera la estrategia del Ejecutivo tras el uso del Petro como una unidad de cuenta para tasar estos impuestos, tasas y contribuciones, más allá de utilizar la unidad tributaria, ¿no? Que recordemos que de la década de los 90, con la creación del CENIAD en adelante, se comenzó a utilizar por el hecho de que el propio Bolívar se había desvirtuado por la inflación y hacía falta una unidad que estandarizara y se ajustara a los precios reales en términos de inflación para poder hacer el pago de los impuestos, tasas y contribuciones, para no generar quizás disminución en los valores que recibía el erario público nacional. Pero el hecho de que se esté utilizando el Petro y que el Petro esté tasado en divisas, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Porque encarece para el bolsillo de el venezolano de a pie, el dueño de empresa, cualquier persona que tenga que hacer algún tipo de pago, evidentemente ve que esto se encarece. Y lo estamos viendo con el ejemplo que estaban ustedes dando de los pasaportes, ¿no? Registros de documentos, cualquiera que sea el hecho económico que tengamos que hacer frente utilizando el Petro como una herramienta para calcular el precio después en bolívares, dada la insuficiencia del salario, la inflación que todavía sigue siendo muy elevada en Venezuela, bueno, evidentemente vamos a tener que hacer un costo adicional, un peso en el bolsillo de todas las personas. Ahora, Aaron, con respecto a nuestro bolsillo, exacto, porque como se hablaba en estos días, sigue la presión tributaria, que no se ha no ha cesado, por ejemplo, a nivel de empresas, industria. También nuestra presión de nuestro bolsillo, porque si tenemos como ciudadanos que hacer cualquier trámite que tengamos que hacer los registros, ya sabemos que la semana pasada, por ejemplo, conversaba con el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Horta Martínez, y él decía que ni siquiera era la ley, sino era la discrecionalidad de los funcionarios, de los registradores, y a la hora de la fórmula de cálculo, porque la ley lo que establecía era un 2%. Si tenemos que hacer cualquier otro trámite también, los que están atados al Petro, estamos rodeados. Si bien es cierto que en una sociedad civilizada y moderna se paga impuestos, también sabemos que nosotros tenemos otras condiciones y otras dificultades. ¿Cómo se puede convivir ante un Estado que se moderniza, vamos a decirlo así, a nivel del cobro de sus rentas? También alcaldías que son muy rigurosas con el cobro de los servicios, y un ciudadano que también tiene que enfrentar todo esto en el marco de hoy. Vimos en el Observatorio Venezolano de Finanzas que han reportado una caída del salario, incluso hasta el dolarizado, la capacidad de compra. ¿Cómo se puede vivir? Mira, se hace cada vez más cuesta arriba, ¿no? Si bien técnicamente en enero de este año se salió de la hiperinflación, a mí me preguntaban estos días en clase, profe, ¿se puede volver? Claro que sí, podemos volver a la hiperinflación. No está claro la orientación de la política económica a nivel monetario, cambiario y fiscal. La gran presión que se tiene sobre el empresariado que sigue bregando en Venezuela es muy amplia, sobre todo bajo esa figura, ¿no? El tema de los impuestos, tasas y contribuciones calculados con Petro, pero también otros servicios, servicios de recolección de aseo, o sea, unos costos increíblemente altos, impuestos vinculados a la cantidad de oficinas que tengas por municipio. Bueno, de alguna manera, muchas empresas con esta presión fiscal lo que están viendo es mermar
sus pocas posibilidades de mejorarle el salario a sus trabajadores, porque buena parte de lo que ganan se va pagando impuestos, ¿no? Y por otro lado, hay empresas que incluso hasta han vendido activos para tratar de estar al día y están tratando de reducir su tamaño a nivel de nómina y a nivel de gastos operativos para tratar de mantenerse. Y bueno, se hace cada vez más complicado. Entonces, evidentemente, lo que está ocurriendo no está a favor del sector empresarial, no está a favor del venezolano que emprende, que hace su trabajo todos los días y que, bueno, pues que tiene que ir a pagar los impuestos porque estamos obligados a hacerlo. El tema con esto es que se puede ir de las manos, es cierto nivel de estabilidad que se ha logrado. Fíjense ustedes la pérdida de vigencia de las intervenciones cambiarias del Banco Central. Ajá. Y cómo eso está afectando el tipo de cambio que cada vez está creciendo a gran velocidad, ¿no? Una liquidez que sigue creciendo, un salario que se está perdiendo su valor, como tú bien lo acabas de decir, en términos intrínsecos en bolívares, pero aún más en divisas, porque el precio REF sigue estando en todas partes, ¿no? ¿Tú crees? Recordemos que estamos conversando con Aaron Olmos, docente, economista y especialista en finanzas. ¿Consideras, Aaron, te hago una pregunta con respecto al petro? Pasados estos años, ya tenemos como más de 4 años desde que fue creado. ¿Para ti qué es el petro? Mira, para mí el petro es un token gubernamental centralizado y direccionado que surgió como una idea interesante, pero que a nivel de su implementación, hasta ahora, en estos 4 años que hemos visto, más allá de lo que ya hemos conversado nosotros acá, utilizarlo como unidad de cuenta, criterio para cálculo de impuestos, tasas, contribuciones, medio de pago de algunos pasivos laborales o jubilaciones y pensiones, más allá de eso hasta ahora no ha tenido ningún efecto sobre la economía real en términos formales. Entonces, de verdad que hasta ahora no queda claro. Salvo para fijar las tarifas de los servicios. Es así. Cuando dice que es un token, no todo el mundo está familiarizado con este término, que es un token direccionado. Un token es una ficha digital, ¿verdad? Una ficha como las de un casino. Un token se crea por parte de un grupo de personas para un fin específico y en un espacio específico. El mejor ejemplo es un casino. Se va al casino, deja dinero en la caja le dan fichas para poder jugar dentro del casino, juega, gana o pierde, toma su decisión de irse del casino, las fichas las pasa por esa caja y en el mismo momento tiene usted su dinero fiat en sus manos, ¿no? O sea, su dinero de Banco Central. A través de las cadenas de bloque, algunos gobiernos y empresas han creado blockchain privadas que les permiten crear estos tokens, que son fichas digitales, que le han dado el uso alternativo, en este caso como dinero, en el caso de Venezuela ha sido así. Entonces, ¿por qué es direccionado? Porque primero, a final de cuentas, no depende de su precio del mercado. Luego, quien lo creó, que es el Ejecutivo Nacional, determina cuál va a ser su uso y quién lo va a utilizar y de qué manera. Entonces, al final de cuentas, no es un criptoactivo tradicional, no es una criptomoneda tradicional, como puede ser un Bitcoin, como puede ser un Ether, como puede ser un Dash, por ejemplo, ¿no? Sí. Que su precio se fluctúa en términos del mercado, hay una minería a la que se suma de manera altruista y voluntaria muchas personas, más allá de las comisiones y las recompensas. Que consume bastante electricidad. Sí, cómo no. Hoy por hoy el modelo de consumo de energía, que es una de las variables que le da precio, de hecho, a los criptoactivos, está comenzando a cambiar con unos chips que están creando ahora desde el punto de vista de los cálculos que consumen, o sea, son más rápidos y consumen menos energía eléctrica. Pero es correcto. Bueno, Aaron, muchísimas gracias. Muchas gracias. Era Aaron Olmos, excelente su explicación, muy didáctico como siempre. Eran Aaron Olmos a propósito de este incremento que ha tenido el petro y que está teniendo su incidencia en varios servicios. Sí, no solo lo verán en el pasaporte, sino lo verán también en otros servicios, trámites, impuestos municipales, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, las tarifas del SAREN, de los registros y notarías. Bueno, sí. Y el aseo urbano. Así es. 9:30.